106.5. 3:48 minutos. Ayer tratábamos este tema de Medio Oriente, de Gaza, que llama la atención del mundo por la cantidad enorme de muertes, sobre todo de niños. Y conversábamos con el embajador de Israel en la República Dominicana. Hoy tenemos la otra parte, ¿no? El doctor Víctor Atala, que es el cónsul honorario de Palestina en la República Dominicana y quien tiene su visión sobre este tema. Buenas tardes, doctor. Bienvenido al Sol de la Tarde. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Las gracias a ustedes por permitirnos a través de la radio llegar a tantas personas y quizás ilustrar y educar al pueblo, a nuestro país y al mundo, porque esto se oye en muchas partes del mundo. Totalmente. Sobre la situación de desastre, masacre que está padeciendo el pueblo palestino constante y continuamente. Ha vivido una etapa más ahora en este momento, pero hace 70 años que el pueblo palestino... Doctor, disculpe, pero quizás antes de enmarcarnos en lo que ocurre hoy, quizás solo para uno manejar el contexto, por la situación de Palestina, que es un estado que es particular, que algunos países lo reconocen, que otros no, que tiene derecho a voz pero no a voto en Naciones Unidas. ¿Cómo es la relación formal entre República Dominicana y Palestina al presente, tomando en cuenta que usted es cónsul honorario de ese país, de esa nación aquí en el país? Para establecerse un consulado y una embajada en un país, debe haber un reconocimiento pleno entre ambos países como Estado. Y el gobierno de la República Dominicana ha reconocido el Estado de Palestina como un Estado independiente, soberano, y lo ha admitido. Y por eso tenemos nuestra representación. Y por eso está usted aquí. Por eso estamos aquí en nuestro país. En la misma línea. No hay embajador. Si hay embajador, está asignado, que es el que está dentro de Naciones Unidas, pero también está asignado a República Dominicana. Concurrente, el que tiene sede en Naciones Unidas. Exactamente. En esa misma línea propuesta por Anibelca Rosario, sería interesante saber cuál es la relación entre el grupo Hamas, que mantiene la confrontación con Israel, y el Estado palestino. Doctor, sería bueno, perdón Luis José, que usted insistiera un poco en el contexto para entrar a las preguntas como la de Luis José, porque yo creo que es fundamental el contexto desde la visión palestina para que entonces iniciemos la conversación, diálogo, entrevista. De los detalles. Bien, los detalles, su visión. Perfecto. Mira, es importante entender que Gaza y Cisjordania, West Bank, están siendo actualmente ilegalmente ocupadas por un agresor que, violando las resoluciones de las Naciones Unidas múltiples veces, sigue ocupando y tratando a nuestro país y Estado de una manera colonista, de una manera como si fuera un apartheid, una segregación. El pueblo palestino en los últimos 60, 70 años no tiene derechos y está siendo totalmente ocupado y exterminado. No hay calles para los palestinos, no hay trabajos para los palestinos, no hay agua, no hay derechos, no hay la capacidad de tener una identificación formal. Los palestinos no pueden desplazarse de un lado a otro en su país, en un país que perdieron a razón de un tratado entre potencias y que le asignó a otro estado no existente en ese momento la mayor parte de su territorio, y que a través de acciones bélicas, de poderío bélico, lograron conquistar más territorio y no han parado en la conquista de ese territorio, desplazando a millones de palestinos y convirtiéndolos en refugiados y presos en su propio país. Palestina se considera hoy en día la mayor cárcel del mundo. Más de 2 millones de presos, refugiados, viven dentro de Palestina y una cantidad enorme viven desperdigados por el mundo, sin derechos, sin razón, sin esperanza. Y es ese motivo, es esa razón la que nosotros debemos llevarle al mundo a entender, porque se nos ha querido vender como los terroristas. Palestinos son los terroristas. Nosotros estamos viviendo en un país que está siendo ocupado ilegalmente
en el cual no tenemos derecho, y la resistencia, nuestra resistencia a esa ocupación es la que ellos tildan de terroristas. Esa resistencia, no dejarme ocupar, a no permitir que me sigan desplazando de mis casas, que no me sigan quitando mis territorios, mis derechos, a poder vivir clara y dignamente, es esa resistencia la que el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, ha utilizado maravillosamente en mercadeo para tildar a los palestinos como terroristas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿los trinitarios eran terroristas? Los trinitarios, con nosotros estábamos ocupados por los haitianos y quisieron hacer una independencia, ¿eran terroristas? No, eran independistas. Lo que buscaban eran la independencia, la legalidad de su nación y tener un Estado que ya es aprobado, que está aprobado por las Naciones Unidas y no se ha estado respetando. Perdón, hay unas imágenes que creo que valen más que 1000 palabras. Estas son gráficas del que mapa. muestran un mapa que muestra cómo ha cambiado la relación Palestina-Israel de 1946 a la fecha. Esto que ustedes ven aquí es Israel, la relación, lo rojito es Israel en 1946, lo naranja es Palestina. Esto le muestro ahora, pues creo que es importante que esto se vea. Ya en la actualidad, miren cuál es la situación. Vamos. No, espérate, vamos a ver. Miren la situación. Estamos hablando de que en el 46 menos del 2% del territorio era israelí y el 98% palestino. Hoy esa relación, si se ve, sería mal 92-8 en contra de Palestina. Eso no refleja, escúchame, aún así es no peor todavía. Mucho peor. Es mucho peor todavía porque dentro de esos territorios Pues que me quedo con la BBC y no con ustedes. Pero perfecto, no, pero lo puedes buscar porque dentro de esos territorios que colonos. Supuestamente nosotros estamos siendo colonizados y tenemos alrededor de un 40 a un 55% de esos territorios que están bloqueados, que tienen carreteras privadas, que tienen muros dentro de nuestros territorios y que impiden. Sí, pero es su territorio todavía, están ocupados. Pero el territorio es nuestro, sí, pero no lo tenemos, y nos siguen asentando personas y desplazándonos. Pero ayer decía el embajador de Israel aquí que el Estado de Israel reconoce el Estado palestino y que el Estado de Israel no tiene un problema con el Estado palestino y que su situación de confrontación es con Hamás. Por eso le hice la pregunta. Es totalmente falso e incierto. Básicamente es una forma de eludir y de decir una mentira, porque el Estado de Israel no conoce el Estado de Palestina. Si los reconociera, respetaría las resoluciones y saldría de los terrenos ocupados, de los cuales ellos están ocupando y siguen asentando personas, desplazando todos los días a más personas. No hay ningún reconocimiento de parte del Estado de Israel al Estado de Palestina. Inclusive, ellos admiten en múltiples confrontaciones que ellos no tienen fronteras y que ellos van a seguir ocupando territorios y van a seguir desplazando palestinos de los territorios que ellos ocupan ilegalmente. O sea que Israel, y eso es lo que se ha querido vender en el mundo, que esto es un conflicto étnico, un conflicto religioso. ¿Y qué ha dicho la OPL? La OLP. La OLP, sí, la Autoridad Nacional Palestina, respecto al presente, a esta coyuntura, bien, bueno, porque escuchamos hablar mucho de la Franja de Gaza, y aparentemente la zona de Cisjordania, que es Palestina, está un poco ajena a lo que está ocurriendo en Gaza cuando se trata del mismo país dividido en el centro por Israel. Es una excelente pregunta y permítame ilustrarte. El gobierno de la autoridad de Gaza hizo unas elecciones y ganó Hamás, unas elecciones democráticas en las que ganó Hamás. El partido Al-Fatah controla el lado de Cisjordania. Sí. Justamente 3 o 4 semanas antes de que iniciaran estos conflictos, por primera vez hicieron una relación de amistad el gobierno de Cisjordania y el gobierno de Gaza. Es esta relación nueva de amistad que Israel vio como conflictiva para ellos y que afectaría sus intereses, porque por primera vez, no por primera vez, sino
estos dos grupos empezaban A coincidir. iban a buscar propósitos comunes, que era de establecer los derechos de Palestina. Justamente en eso es que surge este nuevo evento, y quiero tratar un poquito este evento porque es extremadamente importante. El evento que se inicia con el supuesto secuestro de tres jóvenes. Soldados israelíes. 3 jóvenes. Soldados no. No. Eran civiles. 3 jóvenes de una colonia israelí que ipso facto se conoce el secuestro. El primer ministro de Israel, Netanyahu, dice: eso fue Hamás. Fue Hamás y va a pagar por eso. Públicamente. Entonces, se iniciaron unas acciones directas en el territorio de Gaza. Hamás denegó tener implicación en ese evento. Pero el gobierno de Israel entró a Gaza y empezó a arrestar a cientos de jóvenes, bajo el pretexto de que fue Hamás, y empezó a invadir. En un área que no está bajo su autoridad, ¿no? Todo está ocupado ilegalmente, esa área es de nosotros, esa área legalmente es de Palestina, según resolución de las Naciones Unidas. Y entraron y empezaron a arrestar jóvenes, más jóvenes, cientos de jóvenes, de una forma ilegal. Hamás, que es la autoridad de esa área. El partido gobernante, diríamos. Claro, es la autoridad, la que ejerce, como el PLD ejerce aquí. Ganó las elecciones ahí. Hamás empezó a resistir el arresto ante el reconocimiento de que estaban arrestando ilegalmente a personas cuando ellos no se hacían de autoría. Hubo un joven muerto palestino en ese momento. Sí, ellos lo mataron, hubo un joven que lo mataron. Lo importante es que Israel admitió después, públicamente, que Hamás no fue culpable del secuestro de esos 3 niños, y que se sabe que ellos utilizaron esa información, porque está demostrado, como excusa y pretexto para invadir nueva vez a Gaza. Israel admitió, lo pueden buscar, y tengo copias aquí, lo pueden buscar en el internet para que no se lleven solamente de lo que es, admite que esto fue un secuestro por personas locales con el fin de cobrar rescate. Pero que no había ningún tipo de acción política. Y esa acción política de Israel fue la que inició el ataque. Y la respuesta, ¿qué respuesta tiene el Estado de Palestina contra Israel? Bueno, se han lanzado algunos misiles Ellos hablan de 1.500 misiles de Gaza, ¿no? Y hay una infraestructura de redes, de túneles, que si nos llevamos de la noticia israelí, bueno, hay un exceso, pero los túneles existen. Claro, hay una infraestructura de túneles. Jamás ha dicho que es hasta para abastecerse de agua, de alimentos, pero como que también se abastecen de armas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los túneles. Vamos a hablar perfectamente de los túneles. Una excusa más si usted no puede transitar por la calle, si usted lo paran cada 15, 20 minutos en la calle, le hacen quitar su mochila, no puede llevar agua de un lado a otro porque su agua está bloqueada, no puede comer, está bloqueado el transporte de alimentos, hay un bloqueo legal, Israel controla eso, le da una parte a toda la frontera terrestre, aérea, marítima. Sí, todo, hasta la pesca, hasta los que van que salen a pescar, no pueden pescar adecuadamente porque Israel controla eso. Las aguas territoriales de Gaza están controladas por Israel, las fronteras, la mayor parte por Israel y una porción por Egipto. Nosotros no tenemos fronteras. Los túneles no son en territorio están en palestino. Gaza. Están en Gaza. Pero palestino. Se hace en territorio palestino. En Palestina. O sea, nosotros nos invade Costa Rica y en nuestro territorio hacemos túneles. Para protegernos de las bombas que nos tiran, No, o para pelear. Tampoco voy a ser tan buena gente como tú. No es agua solamente, para tirar tiro también. Pero ¿un territorio invadido de la guerra? 100%. Ellos alegan que estos túneles cruzan debajo de las fronteras de Israel. No, ninguno cruzan debajo de la frontera de Israel. Está en nuestro territorio. Ellos están en nuestro territorio, ellos invaden nuestro territorio y se meten en nuestro territorio. Dicen que llega al territorio israelí y que incluso es bastante ancho, que cabe motocicleta y que se usa para el trasiego de armas y para acceder a Israel para ataques terroristas. Y que las entradas están en espacios civiles como hospitales, como escuelas y como infraestructura. Yo les invito a ustedes que se entren a los sitios de internet, a las Naciones Unidas,
que han publicado artículos diciendo que estos túneles, igual que las escuelas que ellos atacaron, que dice que son usadas para refugios, que estas escuelas, guardar armas, que estas mezquitas, que estas en ningún momento han sido utilizadas. ¿Y cuál es la salida a todo esto? Bueno, la salida es una crisis más, en medio de una gran crisis que tiene siglos. Pero ¿cuál es la salida? El espacio de ese territorio, de por sí es un territorio pequeño, del cual Israel ocupa el mayor porcentaje. A la mala, dice usted, otros dirán que tienen derecho, pero ocupan una parte, bueno, Palestina ocupa otra parte, y yo le pregunto, pero escúchame, es que tú dices que algunos dirán que tiene derecho, pero es que bueno, pero tenemos que pensar en las resoluciones de la ONU. Sí, lo que pasa es que necesariamente debo tratar de tomar en cuenta, pero ¿cuál, desde su punto de vista, puede ser una salida? Perfecto. La salida de Israel, de los territorios, la salida de nuestros territorios, el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente, la solución de parte de Israel de la resolución de las Naciones Unidas que indica una partición de estados aprobada y recomendada y ha sido violada constantemente por el Estado de Israel. El respeto a la ONU. Respeto tan sencillo como eso. Pero mientras que tanto, reconoce a Gaza y a Cisjordania completa como parte de Israel y la capital en Jerusalén. Ay, Jerusalén, pero mientras tanto, no, el tranque no es ese. Escúchame que te lo diga, esa es otra cosa que se estaba pidiendo. Escúchame que ese no es el tranque. El tranque es que Israel no quiere parar y quiere coger más territorios y sabe que Gaza hay un yacimiento enorme de gas subterráneo y también quiere apropiarlo. Está en que no respeta resoluciones, en que está por encima y viola todas las resoluciones. Es el único Estado en toda esa área que está violando continuamente todas las resoluciones, que nos acusa a nosotros de usar escudos humanos. Y yo les incito, busquen en internet, búsquenlo. Yo tengo 200 resoluciones de la ONU condenando a Israel, condenando a Israel utilizando niños como escudo humano para entrar a sitios que tienen miedo a entrar y ponen a los niños delante para poder entrar, que torturan a niños. Resoluciones de la ONU, no se lo digo yo, es la ONU que lo está diciendo. Entonces no podemos basarnos solamente en lo que dice el medio, sino en resoluciones formales de organismos internacionales que han condenado esta acción criminal, Víctor, esta masacre. Y yo le voy a mostrar un periódico dominicano. Ajá. Que dice ahí: ONU pide a Israel asuma culpa por crímenes de guerra. Alta comisionada Naví Puyá advierte: lo que estamos viendo es el asesinato de familias enteras, la destrucción de una nación. Escuelas con coordenadas destruidas, hospitales, ambulancias, iglesias, toda la infraestructura. El plan es mantener a Palestina sin capacidad de gerenciar nada, para estar siempre por debajo de una potencia colonizadora, opresora, segregacionista. Nosotros como palestinos no pedimos al mundo entero que se fanaticen con nosotros, sino que sean humanos, que entiendan que Palestina está siendo violada en sus derechos todos los días. Yo invito al pueblo dominicano y al mundo a entrarse, buscar explicaciones, videos, no solo de palestinos y de árabes, sino de judíos que reconocen que el Estado de Israel, los mismos judíos, reconocen que el Estado de Israel está totalmente divorciado de lo que es humanidad y respeto a los derechos. Víctor, mientras tanto existe una tregua, ¿no?, acordada entre las dos partes beligerantes. ¿Hasta cuándo podrían mantenerse esa tregua y cuáles son las perspectivas de que se convierta, de que genere una solución sostenible? Bien, esperamos y pedimos en Dios que esta tregua se respete, porque las últimas treguas, aun y cuando se acusan ambas partes, las últimas treguas fueron violadas por el Estado de Israel, y cito,
en la última, en la cual murieron 247 personas, que ellos dijeron que jamás había violado la tregua, fue cuando supuestamente un militar, un teniente israelí, supuestamente había sido secuestrado, y ellos entraron, rompieron la tregua, y justamente en ese momento atacaron una escuela nueva y mataron a 10 niños y unos 147 personas más, que luego el Estado de Israel reconoció que el teniente no había sido secuestrado, sino que que estaba muerto ya, tenía 2 días muerto, y que este teniente que estaba muerto había sido matado supuestamente por fuego amistoso. Víctor, volviendo al asunto de la autoridad palestina y de Hamas, Cisjordania, Gaza, la impresión que dejó el embajador israelí Bashi Mansur ayer, es que están frente a terroristas de Hamas que están lanzando misiles, de que colocan escuelas o colocan centro de guardar armas debajo de escuelas y que ejercen el terror, y que como del otro lado está la autoridad palestina en Cisjordania tranquila, como que hay un respeto, hay un acuerdo, mientras estos ejercen el terrorismo. Como en estos días uno no escucha a la autoridad palestina, no escucha reacción, no hay una participación política, no digamos ya en acción, la impresión que queda es que realmente jamás está ejerciendo una actitud bélica, mientras que la autoridad palestina, desplazada electoralmente de ese territorio de Gaza, como que no se mete en esa situación de esos violentos. Sí, yo creo que es más aún, incluso dejó la impresión de que la dirigencia de Hamas no lleva buenas relaciones con otros países del área, y que aún los egipcios no ven con buenos ojos necesariamente las actuales autoridades de Hamas. Y decía que se estaba viendo Hamas en una situación de aislamiento por parte de los gobiernos de la zona. Situación económica difícil, que era una distracción. Es muy difícil porque hay un bloqueo del Estado de Israel, y el fin de Israel es básicamente dividir y conquistar, dividir las autoridades. Recuerden que le dije que justamente 3 semanas antes se había firmado un acuerdo entre Hamas y Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, de acercamiento, una amistad que se interrumpió ahora por ¿Pero qué pasa? Que no participan. Sí han participado. No se le ve en acción política. Vamos a hablar de eso. Okay. Justamente hace 2 días, como cónsul, yo recibo todas las comunicaciones. El nivel de acción de la Autoridad Nacional Palestina a través de las Naciones Unidas ha sido totalmente decisivo para conseguir resoluciones de la ONU y resoluciones en el mundo entero, y es la que está liderando, aunque ustedes no lo crean, la respuesta masiva en el mundo entero. Y es también la que está yendo ahora mismo. Justamente estuvimos en conversación con el canciller Riyad al-Maliki hace unos 14 horas más o menos, en la cual estamos procediendo a ir a todas las cortes criminales a juzgar, a condenar a Israel, a procesar a Israel como parte del proceso que tiene la autoridad de Palestina, el gobierno de Palestina, en ayuda, en soporte a Gaza, que es parte de Palestina también. Sí, ahora, esto nos lleva a una pregunta casi definitiva. Creo que si no hay lo más parecido al gran culpable de todo esto, es una Naciones Unidas que se ha demostrado incapaz de tomar medidas si éstas afectan a poderosos. Lo que ha ocurrido con el bloqueo a Cuba, por ejemplo, que tiene decenas de resoluciones. Mañana nosotros, si pasa cualquier cosa, el Estado Dominicano comete un error, homicidio, lo que tú quieras, contra un ciudadano X de un país que emigra hacia acá, y a nosotros nos aíslan del mundo. Y la ONU, para esto existe uno, ahora para esto no existe uno. Y esto pinta feo porque, a pesar de las resoluciones, el genocidio y el holocausto versión palestino, que es una vergüenza que lo haga el país que amamos tanto y que admiramos tanto, porque Israel es un país que como un pueblo muy admirable. Sí, sin lugar a dudas. Entonces es una pena que esto esté en estas circunstancias de una ONU incapaz de jugar su rol de líder mundial más o menos democrático. A partir de esto, ¿qué le queda al pueblo palestino? ¿Qué ha de ocurrir?
el terrorismo recrudecido. No, mira, yo entiendo que... ¿Qué queda? Yo entiendo que estamos viviendo unos momentos importantes en el conflicto. Porque por primera vez, y lo digo de una forma quizás, la palabra puede ser inocente, vamos a decirlo por primera vez inocente, hemos notado en el mundo un despertar. Una indignación. Un despertar. Estados Unidos no es lo que era. Un despertar, y la palabra tuya es lo da en el clavo, Yolanda, es una indignación ante un Estado que está usando todo su poder ante una nación que tiene sus derechos y no tiene la capacidad de defenderse. Como tú lo citaste, es un genocidio, una masacre, es algo que da pena ver que provenga de una nación que supuestamente, o sin el supuestamente, claro, tiene razón. Pueblo heroico. No, yo digo que vivió en los momentos que sufrió. No, y que es un pueblo, Israel es un pueblo heroico. Están haciéndole a otros que no tienen la culpa de lo que le hicieron a ellos, y lo estamos sufriendo en carne viva. El mundo está indignado, en todos los países se están dando manifestaciones de apoyo, inclusive los mismos israelitas, judíos, porque el problema no es con los judíos, el problema es con el Estado de Israel. Sí, pero yo siento una especie de doble moral en el apoyo que se le da a Palestina. Y siento el tema de la doble moral porque si la ONU lo condena, España, de hecho, ahora recientemente, como medida cautelar, suspendió la venta de armas a Israel. Francia lo condena, Inglaterra hasta renunció a una ministra enojada por el tema. La sociedad civil de todos los países está bastante unificada con el tema. O sea, todo el mundo lo condena, pero no pasa nada. O sea, no pasa nada porque Gaza sigue siendo sometida a lo que está siendo sometida. Israel sigue atacando con el alegato de legítima defensa. Ciertamente jamás uno puede cuestionarle algunas prácticas, pero el alegato es el mismo. Yo tengo derecho a existir. Entonces yo siento una comunidad internacional demasiado hipócrita. Y bueno, usted me decía, Jerusalén no es el punto del conflicto. Bueno, no, es uno de ellos. Claro. Porque para empezar, hablas con un israelí, te dice mi capital es Jerusalén, ciudad sagrada. Pero resulta que no. De hecho, Naciones Unidas dijo que la capital, que Jerusalén no, Jerusalén es una ciudad especial que está en una situación, en un estatus especial. Entonces la capital de Israel es Tel Aviv. Pero para los fines de ellos sigue siendo Jerusalén. Entonces, lo que diga la comunidad internacional no importa. Es que ese es el problema. Hasta que la comunidad internacional no vea a Israel como lo que es un violador de todas sus resoluciones, el Estado que ha violado todas sus resoluciones, y los gobiernos poderosos, como dijo Pablo, los gobiernos poderosos empiecen a balancear la situación, porque Estados Unidos está totalmente a favor de Israel, condena por un lado y le manda 300 millones en armas y le da 3 billones al año. Entonces, así cualquiera condena. Estoy de acuerdo contigo en la doble mar, hasta que los gobiernos no empiecen a hacer las cosas. Pero conseguir 1.5 millones de firmas, como hemos conseguido ahora a través de organizaciones mundiales, para empezar una acción, es algo que muestra. Nunca anteriormente nosotros habíamos tenido, y hemos conseguido alrededor de casi 2 millones de firmas ya, que están empujando a los gobiernos, a los parlamentos, como se ha pronunciado el Parlamento de Inglaterra, a muchos parlamentos ya a parar. La Haya no puede ser una jurisdicción. Víctor, perdón, hasta ahora hemos conversado con el representante, el cónsul de Palestina, pero todos sabemos que estamos conversando también con un prestigioso médico dominicano, cardiólogo, miembro de una prominente familia dominicana con profundas raíces, ¿no?, en nuestra sociedad. ¿Nos podría explicar un poco cuáles son los vínculos de la familia Atala con Palestina? Bueno, ambos, mi mamá y mi papá eran palestinos ambos y tuvieron que emigrar sacados porque le quitaron su territorio, su terreno, su casa, y no pudieron volver porque
Así se formó el Estado. Así se formó el Estado. Debemos espelar a todos los árabes, sacarlos de su lugar, que cada ataque sea decisivo. Debemos destruir sus casas y expulsar a la población, que nunca más deseen retornar a su país. David Ben Gurión. David Ben Gurión tiene una calle cartas a su hijo, una carta a su hijo en el 1937. Tiene calle aquí como lo metió los de Trujillo también. Bueno, yo pregunté que si La Haya no es una jurisdicción posible. Sí, pues se está yendo a La Haya, se está yendo a muchos sitios. ¿Cómo se está viviendo? Bueno, usted vive acá, pero tiene bastante conexión con Palestina. De hecho, es un país que representa. Y si puede graficarnos muy brevemente, por cierto, o sea, ¿cómo se vive en Palestina? Cisjordania, que no está en el centro de este conflicto, en el área de Gaza, porque de repente yo digo, si no tienen agua, si no tienen luz, si no pueden transitar en la calle, si no, o sea, ¿cómo viven? Muy mal. O tú dices, ¿por qué demonios no se van? De alguna manera. O sea, como uno lo dice, o sea, por sobrevivir, bueno, o sea, ¿cómo se vive en Palestina? Déjame explicarte algo. Muchos se han ido. ¿Qué puede ir? Muchos se han ido porque no resisten y muchos lo han matado. Pero muchos no se van, ese es su territorio, su terreno, nacieron ahí. Y tú ver que traigan una persona de Etiopía, de Polonia, de donde sea, con privilegios que tú no tienes, es un insulto a ti. Yo te invito, porque es difícil narrarte el drama de los palestinos, yo te invito a que entres a ver un video que se llama Life, Vida en la Palestina ocupada, hecho por una judía, por Anna Blatzer, una hora dura, para que tú veas el martirio que vive un palestino todos los días, que no puede mantener un trabajo, porque ¿cómo llega a su trabajo? Si para llegar le toman 15 minutos, toma 6 horas. No, 6 horas le toma. Si tiene una emergencia después de las 7, no importa la emergencia que sea, tú no tienes derecho a tener emergencia. Niños mueren, mujeres embarazadas mueren porque no les permiten después de las 7 asistir a una emergencia. Hay días que hay clase, hay días que no hay clase. El día que ellos quieran decir que las personas de 30 a 50 años no pasan, ese día no pasan. No hay agua. Le quitan la luz 5 días a la semana. Sus productos no los pueden vender porque para ir de un lado a otro les toma 4 horas. No pueden competir. Por los retenes, ¿no? Por los bloqueos. Y es dentro de su territorio, en su país, en su territorio. Y yo les pregunto a ustedes, Yolanda, si tú tuvieras que, para ir si tu hijo, para ir al colegio, tuviera que pararse 30 veces en la calle, que le quiten la mochila, que le revisen un niño de 7 años, en tu país, si eso te indigna o no te indigna. Si eso no te lleva a resistencia o no. Entonces, ¿quién es el terrorista? ¿Quién es el terrorista? Doctor, muchísimas gracias por su participación. Sabemos lo indignado que está usted, ¿no? Por la forma que ha terminado todo esto, es una situación muy dramática. Así que muchas gracias. Usted pudo exponer su visión y su posición sobre este drama que vive su pueblo. Víctor Atala, el cónsul honorario de Palestina en la República Dominicana, ha estado con nosotros. Cambio y fuera, Mauro.